Buenas noches, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de Multiverso de Sentidos. Esta vez vamos a hablar sobre el tema de papá. Vamos a esperar un ratito que estemos más personas aquí. Todo el mes anterior hemos trabajado el tema de mamá. El tema muy importante de la maternidad o de la función materna, como para nuestras culturas en América Latina la madre es tan vital, tan importante, ¿no? Como condiciona mucho de nuestras incluso metáforas de vida, ¿no? También con la mamá había una idea como de sacrificio, ¿no? Y como una fusión del rol de la mujer con la maternidad, ¿no? Quizás inconscientemente en México, cuando se dice me dan en la madre, ¿no?, se remite un poquito a no a este lado tan positivo, sino a este lado quizás un poco sacrificial o un lado que carga con un peso, ¿no? Exactamente, o una resignación, una entrega total y un sufrimiento. En México también se dice que padre, cuando todo está muy bien. Y todo está muy bien con papá. En México, en América Latina, todo lo que vamos a hablar. ¿Por qué asumir lo positivo con el padrísimo o qué padre, ¿no? Con el padre y estamos tan bien. En nuestros países que tienen un machismo tan fuerte y una distancia todavía afectiva con la función paterna, ¿todo está padre? Vamos a conversar un poquito sobre eso a medida que nos conectemos, buscando entender un poquito cómo se llaman estas charlas a cómo entender a papá. Así le pusimos. ¿Cómo podemos entender a papá? Viéndolo también con un montón de compasión y un montón de cariño. Venimos de los dos. No solo somos deudores de mamá. Muchas veces gran parte de nuestras dedicaciones son a mi madre, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué el papá no está a esa altura, a esa igualdad? ¿Qué sucede con papá? ¿Cuál ha sido el rol histórico, cultural a lo largo del tiempo con la paternidad? Que es algo que vamos a conversar un poquito ahorita. Que la paternidad, el modo de ejercer ser papá, o el modo de que hemos vivido nosotros a nuestros padres, también ha sido cultural, ¿no? Que muchas de las cosas, de los factores que representamos, de las experiencias, de las funciones, también son debidas de la cultura en la que estamos, de la sociedad en la que estamos. Y quizás mucho de las experiencias que vivimos un poco y vamos a conversar sobre la paternidad también se deban a estas razones culturales. Lo cual nos dice que si no son roles inmóviles, es decir, roles que se queden, roles perennes, roles eternos, los que pensamos que significan mamá y papá, hay una posibilidad de transformarlos, hay una posibilidad de reconvenirlos, hay una posibilidad de sentirlos distintos a las heridas que nos han ocasionado en nuestro desarrollo, ¿no? Porque nuestros papás y nuestras mamás también vivieron las propias heridas. Vimos a lo largo del mes anterior como también no podemos hablar de maternidad sino de maternidades, como ha habido también todo un cambio cultural hasta ahora en el que tenemos una mujer que puede decir: yo ejerzo o elijo ser mamá y también elijo ser pareja, ¿no? Y elijo ser profesional exitosa, o elijo mi camino también espiritual y pueda convivir un poquito ese rol con mamá. Vemos un poco, si podemos entendernos, y lo vamos a redondear hacia el final, como en el lado de la mujer había una sobreidentificación con ser mamá. Es decir, prácticamente se había fusionado maternidad con feminidad. Es decir, una mujer se desarrolla si es mamá. Es decir, qué bien veo que tú dejes tu carrera, que dejes tu deseo de estudiar por ser mamá. Era muy bien visto. Está perfecto. Así es el orden, entre comillas, natural y religioso, ¿no? Y como a lo largo del empoderamiento femenino, hay que agradecerle al feminismo esa lucha y esa nueva visión, ¿no? Y esa nueva epistemología, otra forma de conocimiento, otra forma de asumir las relaciones desde un punto de vista más con más igualdad de derechos y de condiciones y de oportunidades, que
que esos roles se puedan desfusionar, se puedan disociar positivamente y una mujer pueda ver su feminidad, su éxito profesional, su fuerza de pareja, donde se desarrolla de pareja, donde está su sexualidad, donde está su gozo, ¿no? Con el ser mamá. Pero miren, con papá fue al revés. Con papá sí hubo esa escisión, ¿no? En la masculinidad se podía ser hombre y papá y estaba escindido. Mira, como la mujer era distinto, estaba fusionado. Te desarrollas, eres mamá. Y si no eres mamá, uy, qué complicado, no te estás desarrollando como mujer, ¿ves? Y en cambio, en la paternidad fue al revés, estaban disociados. Por eso veíamos tanto en América Latina, tanto abandono paterno. El macho, o sea, el macho que está acá, podía seguir siendo macho y no ser buen papá. No había la fusión, ¿ves? El hombre podía realizarse profesionalmente, ¿no? Y acá está su realización profesional, que incluso podía ser incluso más importante en cuestión de tiempo, ¿no? Y en cuestión de espacio. Luego cumplía con ser un proveedor, pero hizo labor de papá acá, separada. Podía privilegiar uno u otro, ¿no? Incluso, vamos a ver en esta charla, cuando hubo emerge la monogamia, pero también desde un punto de vista conservador de la modernidad, ¿no? En el que éramos mecanismos de productividad y había que asegurar la herencia y la propiedad privada, y desde el punto de vista también religioso, incluso en que en el matrimonio era para la reproducción. Entonces, ¿dónde quedaba el gozo o la sexualidad? Fuera del matrimonio, ¿no? ¿Y potestad de quién? Del hombre, no de la mujer. Entonces, ¿no? Incluso eso venía desde antes. San Jerónimo citaba a Séneca diciendo, no puedes ver a tu esposa. Séneca, el de los estoicos, uno de los padres de la filosofía estoica, ¿no? No puedes ver a tu esposa como tu amante, ¿no? Es decir, había una escisión. En este punto de vista, que ahora podríamos llamarle conservador, ¿no? En el que había uno que tenía el capital del gozo y era válido. Si no lo encontraba en el matrimonio, lo podía encontrar fuera, ¿no? Entonces, mientras, otra vez repito, mujer fusionada con mamá, ¿no? Tienes que ser mamá, es lo natural, ¿no? Aquí, hombre puede ser hombre y papá y estar en ámbitos distintos. Tú sí los podías tener en ámbitos distintos, ¿no? Y era, entre comillas, lo natural, ¿no? El deseo masculino, ¿no? Incluso había mujeres que sustentaban esto, los hombres son así, ¿no? Hay que asumirlos, ¿no? Y en esa escisión hemos tenido estas paternidades lejanas, estas paternidades distantes, estas paternidades que abandonan, ¿no? En toda América Latina tenemos a las mamás solteras, tenemos esas heridas de papá que se fue, ¿no? Y para la sociedad, él se fue, y no es que se fue completamente denostado, siguió siendo el macho, ¿no? Yéndose que se va, porque él tenía la potestad de poder escindir paternidad de masculinidad, ¿no? Vamos a ver cómo los cambios, ¿no? Los cambios culturales nos inducen, nos incitan a vivir los roles paterno y materno de manera distinta. Si hablábamos de que no podemos hablar de una sola maternidad con lo que estamos viviendo, con la situación ahorita muy, muy importante en el desarrollo profesional de las mujeres, su empoderamiento, ¿no? México podría tener dentro de pronto a su primera presidenta mujer, sea cual sea la ideología que cada uno tenga, pero podría ser su primera presidenta mujer, lo cual sería muy interesante en lo que estamos atravesando. ¿Cómo queda luego el rol masculino frente a eso? Hablamos de nuevas masculinidades ahora actualmente. Pero hagamos un repasito, ya que estamos conectados un poco más cantidad de gente, de cómo, de que la noción de que hemos vivido de paternidad ha cambiado culturalmente, pero también hay una continuidad, ¿no? En el que el rol jerárquico ha estado en el hombre, ¿no? Y como también es todo un cambio incluso muy poderoso el cuestionar el patriarcado que tanto le ha hecho daño a los hombres como a las mujeres, ¿no? O sea, no es una guerra hombres contra mujeres en general. Me parece que un feminismo muy, muy equilibrado o muy crítico no está en la guerra entre hombres y mujeres, ¿no? O quizás una parte más radical o más de línea de herencia marxista podría seguir en una guerra de roles sin asumir lo que los ancestros decían, que el arquetipo masculino y femenino viven en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Que hay energías masculinas y femeninas, seas hombre o seas mujer. Entonces, mire, lo que hemos vivido un poquito es esta no participación afectiva de papá. O sea, vamos, en un rol positivo, en un rol optimista de la paternidad, era el gran proveedor,
¿no? El gran proveedor, el que aseguraba las reglas, ¿no? O sea, la función masculina que se aseguraba las reglas de la casa, era el que guardaba lo estricto, ¿no? El que confirmaba los castigos, ¿no? El que podía tener el éxito económico y podía propiciarlo, pero no se focalizaba en los afectos, esa era potestad de mamá, ¿no? De la criadora, de la que pasaba el tiempo con uno, ¿no? En este lado. Entonces papá aportaba digamos, en esta visión lo monetario, ¿no? En esta visión positiva. Luego vamos a ver que el papá abandonador transgrede todo esto sin perder su masculinidad, ¿no? Entonces, y así actuaba papá, porque así había actuado su padre, porque así había actuado su abuelo, porque así había actuado generaciones anteriores. En un rol que podemos ver como positivo, papá era el héroe, ¿no? Papá representaba el arquetipo del héroe, es decir, uno veía a su papá como su héroe, ¿no? Pero que es un héroe también, una persona cargada de responsabilidades, con misiones a las que va, ¿no? Pero el héroe, digamos, que es un factor muy masculino, pero no está en el plano de los afectos. No está cumpliendo sus misiones, batallando, agarrando fuerza, ¿no? Teniendo mucho desarrollo lógico, pero no está en el plan de los afectos. Entonces no encontramos un poco una paternidad hasta los años 70, 60, 70, que empieza a deconstruirse, hasta que ha costado hasta la actualidad, de una alianza entre afectividad y paternidad. Entonces, miren, vamos a ver un poquito. Roma, de donde venimos mucho, o sea, mucho de nuestra cultura, viene de Roma, ¿no? De la parte grecolatina, ¿no? Pero en Roma, ¿cómo se asumía, cómo ha marcado en Occidente esta forma de asumir la paternidad? Primero que las nociones de familia o las nociones de paternidad y maternidad no son eternas, o sea, han cambiado. No había la noción de familia hasta el siglo XVIII. ¿No? No había esta noción de la crianza de los hijos, ¿no? Esto que ahorita son valores conservadores, pero que parece que los plantearan como si fueran de toda la vida y a lo largo de la historia de las relaciones y la sociología de las emociones no ha sido así. En la época romana, por ejemplo, estaban escindidas las emociones. Quien te cuidaba era una nodriza, ¿no? Quien te educaba era un pedagogo, ¿no? No le correspondía a la función papá y mamá. Pero bueno, mamá tenía este rol también fecundador, es decir, se valoraba a la mujer por el rol fértil. Hablamos de épocas, incluso casi toda la Edad Media en realidad, ¿no? Que tampoco en la Edad Media había una idea de familia como la conocemos ahora, en que había una gran mortalidad infantil, o sea que los niños morían mucho, ¿no? Y que no había la noción que tenemos ahora de la infancia, que ahorita vamos a conversar por eso, había una noción distante, ¿no? Y eso ha durado, no solo, ha atravesado la modernidad, o sea, la noción de los derechos de los niños es nueva, es reciente, ¿no? Antes los niños eran vistos como adultos tontos, o como adultos enanos, y tratados como adultos, golpeados, afectados, violentados, abusados, ¿no? Pero no había la noción que tenemos ahora. Uno pensaría que esta noción que uno ve a los niños en su vulnerabilidad, que necesitan protección y crianza, es una noción que ha estado siempre, ¿no? O sea, imagínense ver a los niños como adultos medios tontos, ¿no? Ay, todavía no, como defectuosos, ¿no? Y eran tratados como eso, ¿no? Y muchas veces se volcaban, ¿no? Sobre todo en esta violencia masculina, la agresividad hacia estos niños. Es muy nueva la noción que tenemos ahora de la infancia. Es parte de los últimos periodos. Pero en Roma entonces daba a luz la mujer. ¿Bien? Voy a poner este escenario. El papá podía estar o no podía estar. ¿Ves? Había un rol de paternidad también distante. Y cuando nacía, ¿qué hacían? Ponían al hijo en el piso, en el suelo. Y luego el papá tenía la potestad de recoger ese hijo y aceptarlo como suyo o dejarlo tirado. Pues se podía hacer porque sospechaba que no era su hijo, porque no no quería asumir la paternidad, pero estaba en la potestad del padre, ¿ves? No era un condicionante, o sea, la paternidad como se asumía en Roma era por voluntad. O sea, el hombre decidía ser papá y si no quería aceptar ese hijo, no lo aceptaba. Y el pobre niño se quedaba en el suelo, abandonado, al desgaire de los dioses o al desgaire de los animales, o alguien bondadoso que lo pueda recoger, o comida de animales, ¿no? Miren qué fuerte. Pero ya desde época romana, esta paternidad podía tomar o podía abandonar, ¿no? Y estaba protegida por la ley.
porque esa era la parte, ¿no? O sea, era una ley cifrada en el poder de lo paterno, ¿no? En el pater familias, ¿no? La mamá no tenía derecho ni siquiera de herencia, ni de nombre, ni siquiera de adopción. Vamos a ver cómo en esta paternidad el papá podía luego adoptar hijos que no eran suyos. La familia no era la familia que conocemos como amor, sino con interés económico, ¿no? Eh, pero entonces, para el hombre, para el masculino, la paternidad era un asunto de voluntad, de propia voluntad. No había condicionante biológico con él. Uh-huh. Otra cultura, otra, pero ¿y qué pasa ahorita con los padres que abandonan, no? O sea, hay resabios y rezagos de que un padre puede tirar y la paternidad es a voluntad. Es decir, si eres padre, huyes, te vas y sigues siendo masculino sin cuestionamiento, ¿no? Entonces el hombre podía reconocer o no reconocer, incluso así estuviera evidente que era su hijo biológico, ¿no? Y aún reconociéndolos, ¿no? Y no era pasible de tener la obligatoriedad de participar en su crianza, ¿no? Podía adoptar otros niños también a voluntad. Entonces, como les decía, en esa época los niños eran criados por nodrizas, ¿no? No había este contacto, esta noción de amor familiar. Y todo estaba desde el derecho cifrado en una paternidad distante. No se descarta que pueda haber lazos o un instinto paternal en esa época. Evidentemente somos seres humanos y pues, se pueden desarrollar una relacionalidad muy interesante, pero no estaba ni avalada por la ley, ¿no? Ni avalada por la ley romana, ni era un requisito fundamental en este ciudadano romano. Uh-huh. No lo condicionaba ningún tipo de responsabilidad biológica si él no asumía la voluntad de ser padre. Entonces, qué interesante, ya había hecho el acto y había fertilizado a una mujer, y hasta el último, hasta este niño puesto en el suelo, este padre podía decir, lo dejo o lo asumo. Uh-huh. Miren, nos podría parecer ahorita, solo entendemos la época, ¿no? Hablamos de una época también en primacía del principio masculino. Todavía no hablamos estrictamente de lo que conocemos como patriarcado, ¿no? Pero ya hablamos de este principio brutal de la agresividad y el poder tomado por el hombre en instancias de escisión del hombre y su interioridad y su afectividad, ¿no? Entonces, la familia como la conocemos, miren, luego esta noción duró toda la Edad Media. Uh-huh. Recién podemos encontrar rezagos de la idea de familia como la conocemos ahora, siglo XVI, siglo XVII y sobre todo luego el siglo XVIII. Uh-huh. Luego, pues, se reconstruye un poco, sí, ya una noción de familia patriarcal, como nos contaba Engels, en el que ya ha emergido el capitalismo y todo, necesitamos producir y ser productivos. Entonces aquí ya se juntaba hombre y mujer con el fin de tener hijos, ¿no? Al que yo le pueda heredar luego la propiedad que yo vaya teniendo, porque por ahí hago la prosperidad que tengo, ¿no? También había entonces una funcionalidad, ¿no? en este poder también masculino. Aquí tampoco, en esta noción, ya dentro de la modernidad, tampoco estaba igual castrada la afectividad de la paternidad. Uh-huh. El jefe de familia, digamos, tenía esta labor productiva y tenía que tener hijos porque era lo productivo, porque era necesario para encontrar en el rol. La mujer tenía que seguir teniendo este rol sumiso y, como hablábamos, esta fusionalidad entre su misión de vida y ser mamá. Uh-huh. Entonces, vinculado como a la procreación. Luego, miren, podemos encontrar que hay este cambio luego en el siglo XIX con la noción ya de una familia en el que los roles siguen establecidos y en el que ya se habla de una familia como lo interior, ¿ves? Lo que yo tengo, lo que no muestro en la plaza, lo que no muestro en el mercado, el rol de tener mi privacidad lejos, ¿no? Y que eso no es potestad del jefe de familia, que era dueño de mujer y era dueño de hijos. Uh-huh. Luego en el siglo XIX emerge el psicoanálisis, vemos un poco también que desde estos cambios también se empieza a analizar la familia en lo que hay. Freud hablaba de una muerte simbólica del padre en los hijos, que era importantísimo matar simbólicamente al padre. Ya vimos un poco que este padre luego, ¿ves?, era quien ayudaba a separar de la fusión materna para darnos una fuerza en el mundo, una fuerza de libertad, ¿no?
Interesante esa función también, miren, una función de libertad, una función de desapego y de protección externa, que era muy necesario un papá con una protección externa. Pero mire, incluso protección externa, incluso es tener que ser asesinado simbólicamente, no, en ningún momento seguimos sin encontrar un vaso comunicante entre afectividad y paternidad. Tenían que haber padres afectivos, pero no eran parte ni de la glorificación de la cultura, ni de la sociedad, ni de una obligatoriedad en la familia. En la parte religiosa, si vemos un poquito en la parte judeocristiana que nos ha marcado a todos, el Dios judeocristiano es un padre. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque luego visto es un padre, pero es un padre es un Dios sin diosa. O sea, no hay una mujer en la categoría divina. La Virgen María es una santa, la Virgen María es espiritual, pero no es divina. Hubo toda una lucha teológica antiguamente en corrientes en que incluso hay una festividad de la Divina Madre, ¿no? Y hubo una pelea teológica, porque ¿cómo le vas a poner divina a la Virgen María? ¿No? La puedes adorar y todo, pero no es diosa. Entonces hablamos de un Dios único, ¿no? Con una verdad total, ¿no? Protector, creador, pero sin su contraparte femenina, sin una diosa a su lugar, sin un femenino a su altura. Entonces, qué interesante también, porque entonces el Dios es un padre. ¿Qué tanto luego, ¿no? en la fenomenología de la religión, en la antropología de la religión, muchas veces los dioses creadores son dioses distantes? Son dioses, sí, pues, ¿no? Que pueden ser calificados de amor o lo que sea, pero no son dioses que uno pueda sentir, cuesta sentir hacerlos cercanos, ¿no? Hay que obedecer sus reglas, hay que obedecer sus dogmas para poder acceder a su amor, porque si no tiene un lado destructivo, un lado guerrero, ¿no? Yahvé era un dios guerrero, un ganabatallas antes de constituirse luego, en el plano hebreo, antes de constituirse luego y tener todo el desarrollo que tuvo en el cristianismo, ¿no? Entonces, ahí también había una glorificación de una paternidad a la que le debemos la autoridad, ¿no? Pero que quizás no la encontrábamos acompañando la vida cotidiana, no la encontramos acompañando la vida afectiva, ¿no? Más que cuando toca cumplir sus reglas, sus normas o tenerle miedo a sus castigos. Un poquito como lo que vivimos con esta noción que conversamos al comienzo de cómo asumimos a papá. Te va a castigar, ya viene papá en la noche, ¿no? Él, como si fuera la última palabra en cuestión de orden, de jerarquías, ¿no? En una jerarquía mayor. Aquí tampoco entonces vemos, ¿no? Que tanto desde el punto de vista de la modernidad como desde el punto de vista religioso, una profunda castración del ámbito de los afectos y la paternidad. La función reproductora dentro del matrimonio, había que tener hijos y había cambiado el otro lado, había que tener hijos y había que cuidarlos, ¿no? Y la sociedad se encargaba ya con la noción de la infancia, del cuidado del vulnerable, ¿no? De la emergencia del psicoanálisis, de la psicología, ¿no? Para poder ser buen padre y tener esta capacidad productora, pero el matrimonio en sí, ¿no? Desde este origen de la modernidad y desde el origen religioso, no contemplaba el goce sexual, ¿no? Y su función era reproductora. Entonces, ¿a dónde se tenía que ir el gozo sexual? Estaba fuera del matrimonio. Eso lo dice Foucault, un pensador francés muy interesante, ¿no? ¿Y de quién? ¿No? De parte del hombre. Porque la mujer o era santa o era puta. Entonces, miren, otra vez, ¿no? Un gran poder entraña una gran responsabilidad. Y este enorme poder que se le dio al hombre, ¿no? Es demasiada proyección, sin la contraparte, el equilibrio, la reciprocidad con el femenino. Y luego tenemos una traición a esa gran responsabilidad paterna que le dio la cultura y le dio la religión al padre, como si fuera el jefe, ¿no? O sea, este jefe fue un jefe luego traidor, un jefe que abandonó, un jefe que no hacía el contacto con sus subordinados, que no tenía la conexión afectiva con los subordinados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Y que es muy interesante lo que está ocurriendo con los cambios
la posmodernidad, ¿no? Caídos los roles tradicionales, la emergencia de la mujer, empoderando también su sexualidad, con el control de la natalidad, con su acceso al mercado laboral y estudios, con la admiración que tenemos de su éxito profesional, que se rebate entonces este monopolio del poder paterno como dueño de mujer e hijos. Uh-huh. Y luego hay una inversión de roles, ¿no? Podemos encontrar ahora entonces que la paternidad ya se podría asociar a afectividad, ¿no? O sea, no es que a lo largo de la historia que hemos contado no haya podido haber afectividad, pero vimos y convinimos que no era requisito, que digamos no era glorificado, ¿no? Era patrimonio de lo femenino. Asumimos que haya un padre que acompañe el embarazo, que esté ahí cuando van a nacer el hijo, ¿no? Que no sea opcional, ¿no? Que se ocupe del cuidado y la crianza igualitariamente de los hijos. Entonces, miren, hay un rebatimiento total del antiguo paradigma, del macho latinoamericano, del macho mexicano, ¿no? Que podía ser hombre y padre separadamente. Uh-huh. Y ahora miren, ¿no? Si veíamos que a la mujer la habían fusionado con ser mamá y era la única forma de realizarse, ¿no? Había una disociación positiva, la mujer dice puedo ser mamá o puedo escoger ser mamá y puedo escoger ser profesional, con el hombre es al revés, es un proceso contrario. Ahora, ¿qué pasa si a él le toca fusionar masculinidad y paternidad? ¿No? Miren qué interesante. La mujer tiene que desfusionarse, ¿no? Como hablábamos al comienzo, de esa sobreidentificación de la maternidad y que solo se realizaba siendo mamá, ¿ves? Ha tenido que hacer una disociación positiva, ¿ves? Y es un reto y un desafío de la mujer. Qué admirable, caray, ¿no? O sea, qué fuerte y qué titánico por momentos asumir este lado, ¿no? Buena profesional, mamá, pareja, ¿no? Una disociación positiva, ¿no? Una fuerza de liberación, miren, casi como por eso se dice que entró a un ámbito considerado masculino, ¿no? Y el hombre tenía que regresar a una fusión considerada femenina, en el que fusione ¿por qué no se puede realizar como hombre siendo padre? ¿No? Él había vivido separado, al revés de la mujer, y ahora le toca el proceso contrario. Quizás ahora le toca vivir que pueda fusionar paternidad y masculinidad. Uh-huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ver ahora un padre que diga, oye, que esté en la empresa, que se mueva en estos planos competitivos que vivimos, en esta productividad que nos tiene agotadísimos, como dice Han, ¿no? Este pensador coreano, brutalmente en la productividad capitalista en la que vivimos destrozando el planeta, que un padre diga, oye, yo no quiero ascender en esa empresa, renuncio a ser aquí porque quiero pasar tiempo con mis hijos, porque no quiero perderme la crianza, porque quiero acompañarlos, ¿no? Antes eso se glorificaba de la mujer, ¿ves? Se decía que qué bien que dejaste tu carrera, qué bien que dejaste de estudiar, qué bien que renunciaste a tu trabajo para ir a tu matrimonio. Él va a asumir ahora todo, ¿no? Y todos admirábamos, ¡wow!, ¿no? ¿Y por qué no admirarlo ahora si un hombre lo hiciera? No, ahora hablamos de nuevas masculinidades. Y las nuevas masculinidades son estas. Son capaces de esta parte en que toma también una fuerza considerada, ¿no? Podemos considerar arquetípicamente femenina, afectiva, ¿no? ¿Y por qué no él no puede ser también un objeto de ternura? ¿Por qué papá no puede tener un lado de deleite, disfrute y placer en la familia, ¿no? ¿Por qué papá también no podría relativizar éxitos profesionales para pasar tiempo de calidad en la crianza y cuidado de sus hijos, ¿no? Entonces, miren, qué interesante, qué desafiante, qué incitante vivir esta transformación de roles. No es naif, ¿no? No, porque, acuérdense, no es guerra de hombre malo y mujer buena, ¿no? Como un poquito, como ciertas radicalidades de cierto feminismo, no del todo. Al feminismo le agradecemos muchísimo. Estos cambios son gracias al feminismo. Es gracias a esa fuerza femenina. Pero nos están chocando. ¿Qué pasa si le chocan al lado masculino? Claro, justo emergen los conservadurismos más brutales con la noción conservadora de la familia, o emergen los feminicidios, o sea, este macho brutal que no se resigna y que arrecian los asesinatos de mujeres. Pero, ¿qué pasa del lado femenino? ¿No? A veces en consulta tenemos mujeres que, wow, este hombre que está, ¿no? Que está en la casa es visto como débil, como vulnerable, ¿no? Hay casos incluso en psicoterapia de eso, de que el patriarcado está en la mente de hombres y mujeres,
que quizás también ha marcado que esta nueva masculinidad también tiene, también enfrenta al patriarcado, también está en la transformación del patriarcado, pero que ese patriarcado también está en hombres y mujeres. Y hay hombres que cumplen este rol, que luchan en los juzgados, ¿ves? Por tener la potestad de sus hijos, ¿no? Algo que era, ¿no? Incluso hay un prejuicio judicial de que siempre le dan la razón a la mamá, ¿no? Y hay casos que uno también ve en psicoterapia que hay papás que luchan por eso y tienen que pasar por el prejuicio de que los hijos con la mamá. ¿Por qué no sería válido que se queden con los papás si acaso tiene la potestad de la bondad de la mujer y la potestad de la maldad del hombre? No vemos casos al contrario de mujeres hipertransgresoras o que han estado en casos en transgresiones muy fuertes y hombres que han desarrollado un lado bondadoso con los hijos y no podrían tener también la potestad con los hijos, ¿no? Entonces, miren, el cambio está retando desde todos lados, ¿no? La nueva paternidad, las nuevas masculinidades también involucran eso. Es eso que antes era un oxímoron, que era algo que eran dos términos antitéticos. Paternidad, ternura, afectividad, interioridad, crianza, compañía, complicidad, empatía. Ese es el reto que vivimos, ese es el cambio de transformación. Es un cambio que por momentos conmueve, por momentos también tiene su desafío, pero que viene a la línea de lo que está ocurriendo con el cambio de la mujer. Entonces, qué interesante, ¿no? La nueva paternidad, también atreviéndose a vivir la fusión de que se puede realizar como hombre siendo padre. Y que también eso, y que podamos vivir algo distinto porque ya vimos, culturalmente no hay nociones unilaterales y eternas. Vivimos cambios de acuerdo a la cultura. Y esta nueva familia entonces podría ser algo, mira, dentro de todo lo complicado que vivimos en este momento de la modernidad, podría ser también una inspiración, ¿no? de esto, lo masculino probando la fusión, probando la afectividad, desarrollando el corazón y ocupado en la crianza y en la sonrisa y en el gozo también de la familia. Tiene que ver también con un cambio de la sexualidad dentro del matrimonio, ¿no? Que es un cambio muy importante también, ¿no? Para quienes elijan el camino de la monogamia, el matrimonio, ¿no? Que es parte de un amor muy válido, ¿no? Muy maravilloso, pero la sexualidad dentro, no como decía Foucault, visto históricamente como tenía que desarrollarse afuera, ¿no? En ese desarrollo y como potestad del hombre, no dentro de esta familia que ahorita nos está retando y desafiando. Entonces, mucho de lo que hablamos ahorita era esto, poner en la mesa los cambios culturales, ¿no? Que tanto nos parecemos un poquito en América Latina, en este abandono paterno, en esta violencia paterna, en esta casa del padre ausente, a como contamos cómo se vivía en Roma, cómo se vivía luego en la Edad Media, cómo se vivía en temas religiosos, en el que se glorifica una jerarquía masculina sin el equivalente femenino. Y cómo lo que vivimos ahora también es un reto y un desafío. Entonces, a lo largo de los miércoles, este ha sido un plano introductorio, un lado cultural de cómo ver la paternidad y cómo ver paternidades distintas y cómo ver que también el aspecto de lo paterno puede ser flexible, ¿no? Puede estar lleno de transformación y puede alegrarnos muchísimo y traernos un gozo distinto a como se vivía antes, esa agresividad paterna, ¿no? Sin empatía. Vamos a lo largo de los miércoles que siguen, vamos a ver el lado sistémico, el lado transgeneracional, el lado mítico también, el lado más arquetípico, el lado de la bioenergética, de la psicología humanista. Para quien quiera también está por aquí, aquí en Constelaciones Familiares Andinas, tenemos muchos terapeutas que han sondeado mucho y hay mucho caso aquí muy importante sobre nuevas maternidades y nuevas paternidades, para quien quiera también trabajarse interiormente y en terapia. Va a ser muy importante este trabajo también de construcción de los hombres en función también de cómo equilibrar dónde está el exitoso profesional, dónde está el padre, dónde está o el que decide no ser padre, pero luego pues capaz de sublimar una función paterna siendo maestro, ¿no? Ayudando a otros seres, ayudando al planeta, ¿no? Que es muy importante. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Y los esperamos el próximo miércoles para seguir ampliando, teniendo nuevas miradas, abriendo el multiverso de sentidos de la paternidad. Un abrazo y que estén muy muy bien.